Hola, buenas tardes. Hoy quiero compartirte una palabra de Dios y a través de su palabra dejarte un mensaje. La palabra que quiero compartirte hoy está en Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Acá vemos una historia muy linda de dos hermanas, de Marta y María, que recibieron al Señor en su casa. El Señor fue a enseñarles la palabra, a instruirlas en la palabra. Y acá vemos que María fue la única que escogió la mejor parte, como dice acá la Escritura. Ella se sentó a los pies del Maestro a recibir las instrucciones que Jesús iba a darle a través de su palabra. Pero vemos una Marta afanada, una Marta cansada, turbada, enojada, como dice la Escritura. Y yo me ponía a meditar en esta palabra y me gustó cómo María eligió la mejor parte, ¿no es cierto? Y uno se pone a meditar en la palabra y qué lindo es la parte que escogió María. Y esa es la parte que nosotros debemos elegir y debemos escoger, la parte de sentarnos a los pies del Maestro. O sea, nosotros elegir estar en la palabra, poder nosotros escudriñar su palabra, poder nosotros meditar sobre la palabra. Porque la palabra es la instrucción que el Señor nos deja, amén, en la Biblia, para que nosotros podamos conocer la verdad y a través de esa verdad podamos ser libres y podamos saber cómo caminar de acuerdo a las escrituras que el Señor dejó, a sus mandamientos, a sus leyes, a sus estatutos, ¿sí? Entonces, caminar sobre la palabra. Pero nosotros no podemos caminar si no conocemos la palabra. Y conocer la palabra es conocer a Jesús, porque Él es la palabra. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida, como dice la palabra. Por medio de Él nosotros vamos a ser instruidos, vamos a ser enseñados. Por medio de Él nosotros vamos a vivir una vida bajo el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, que tiene con tu vida, que tiene con mi vida. Pero si no somos como María, que escogió el mejor lugar, nosotros no podemos conocer la verdad. Por lo tanto, hoy que se está viviendo una vida de mucha preocupación, de mucha incertidumbre, la gente está muy asustada, muy preocupada, muy cargada. Y a veces uno, estando en esas condiciones, cuando tenemos que tomar una decisión ante cualquier situación que tengamos que vivir, no vamos a saber cuál es la verdad, qué decisión tomar para que nosotros no salgamos perjudicados, o cuando ayudemos a alguien de saber tener la dirección de su palabra. Amén. Por eso es necesario que nosotros estemos sentados, escudriñando la palabra, tomando los consejos del Padre. Amén. Y no solo tomando, sino caminando sobre la palabra. Amén.
en la escritura está la palabra que dice la Torá. La Torá es la enseñanza que el Señor nos deja, es la instrucción que el Señor nos deja a través de su palabra. Amén. Y conocer la palabra es conocer a Cristo, ¿sí? Y cuando yo leía y meditaba un poquito en la palabra, me traía lo que yo era antes. Amén. Yo me sentía muy identificada con esta palabra, porque yo era una Marta, ¿sí? Era una mujer que vivía afanada a todos los quehaceres, una mujer preocupada, una mujer cargada, enojada, ¿sí? Como estaba Marta, amén, turbada por muchos quehaceres. Y muchas veces me han invitado a ir a la iglesia, a escuchar la palabra, y nunca tenía tiempo. Yo nunca tenía tiempo para ir a escuchar. ¿Por qué? Porque vivía afanada, porque vivía cansada, vivía trabajando. Entonces yo me sentía muy identificada en esta palabra. Por eso hoy te quiero dejar esta enseñanza y yo digo, hoy puedo ser un testimonio para hablarte de esta palabra y que vos puedas escoger el mejor lugar. Hoy yo puedo estar de este lugar hablándote de la palabra, porque la misericordia y el amor de Dios me alcanzó. Amén, pero me alcanzó en un estado feo, donde estaba enferma, donde estaba depresiva, en un estado desanimada, pero todo era porque yo nunca tenía tiempo para sentarme a los pies del Maestro. Y muchas veces llegamos en ese estado porque no le damos el tiempo que el Señor se merece en la palabra. Amén, ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de intimidad, donde nosotros tenemos que aprender y anhelar conocer a Jesús, anhelar conocer la persona de la palabra, ¿sí? Y me gusta la palabra donde dice en Juan 14, 6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros muchas veces queremos llegar al Padre, pero para llegar al Padre tenemos que conocer a Jesús. Él es el intermediario para que nosotros conozcamos a Papá, a nuestro Señor. Necesitamos recibir esa paternidad, amén, que el mundo no lo tiene por consecuencia de no rendirnos a los pies de Jesús. No podemos tener esa paternidad que necesitamos, ¿sí? Y también está una palabra en Lucas 4:4, donde dice que Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos ser instruidos en la palabra, necesitamos caminar en la palabra. Amén. Necesitamos conocer el propósito que Dios tiene con tu vida, con mi vida, y a través de mi vida y a través de tu vida, para alcanzar a muchas personas que hoy están como estaba Marta. Amén. Cansadas, cargadas, amén, y no tener el tiempo para sentarse y escuchar la palabra de Dios, oír los consejos del Padre, para que nosotros podamos cumplir el propósito acá en esta tierra, ¿sí? Todos hemos venido con un propósito para cumplir la voluntad de Dios, pero no podemos saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito que Dios tiene con nuestras vidas si no conocemos la palabra, si no conocemos a la persona de la palabra que es Cristo Jesús. Amén. Por eso yo te dejo esta palabra, para que vos puedas meditar en ella, para que si todavía no llegaste a conocer a la persona de Jesús, vos te puedas acercar a la persona de Cristo, puedas orar y puedas pedirle, amén, al Espíritu Santo que te lleve a conocer la persona de Jesús, para que vos puedas ser una persona feliz, una persona que a pesar de que vengan las circunstancias, que hoy el mundo está muy
revolucionado, estamos pasando momentos de mucha tribulación en el sentido de lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? Y dice la palabra que peores cosas vendrán, o sea, la maldad va a acrecentar y la desesperación en las personas va a estar. Pero nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener la salida, vamos a tener la respuesta. Si tenés que pasar por una necesidad en tu familia, por una enfermedad, vos vas a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Amén. Si no tenés trabajo, Dios te va a dar la salida a través de la palabra. Pero tenemos que aprender a escudriñar la palabra, tenemos que aprender a sentarnos y a oír la voz de Dios. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Él es nuestra medicina, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. Amén. Ahí en su palabra está todo lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que ser esas personas que busquemos de estar en el mejor lugar como estuvo María. Debemos aprender a escoger el mejor lugar, que es a los pies de Jesús. Amén. Que es a los pies del Maestro. Yo te dejo esta palabra y te bendigo y doy gracias a Dios poder compartirte la palabra de Dios, dejarte este mensaje y esta reflexión para que puedas reflexionar en qué lugar estás, cuál es el lugar que querés escoger. Yo te animo a que puedas escoger el lugar que escogió María. Te dejo un abrazo, un beso y te bendigo. Muchas gracias.